Venezuela no era pobre. ¿No era un país marginal? No era una economía condenada al fracaso. Venezuela era uno de los países más ricos del planeta en recursos naturales, con las mayores reservas de petróleo del mundo, ingresos millonarios durante décadas y una población que durante años vivió mejor que gran parte de América Latina. Y aún así, hoy hablamos de salarios que no alcanzan para comer, de una moneda que murió, de millones de personas huyendo del país y de una economía destruida. La pregunta no es si Venezuela cayó. La pregunta es, ¿cómo cayó? Y sobre todo, ¿quién tomó las decisiones que llevaron a ese colapso? En este vídeo vamos a explicar, paso a paso y sin ruido, cómo Nicolás Maduro terminó de destruir la economía venezolana, qué políticas económicas provocaron la mayor crisis en tiempos de paz de la región, y por qué las consecuencias siguen afectando a millones de personas hoy. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en Venezuela no es solo una historia del pasado, es una advertencia económica para cualquier país que ignore estas señales. Si valoras análisis económicos claros, sin propaganda ni ideología, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos de economía sin ruido. Para entender el colapso venezolano hay que empezar por una realidad incómoda. Venezuela no quebró por falta de recursos, quebró por mala gestión. Durante años, la economía venezolana dependió casi exclusivamente del petróleo. Esto no era un problema en sí mismo, porque los ingresos eran enormes. El problema fue qué se hizo con ese dinero. En lugar de usar los ingresos petroleros para diversificar la economía, invertir en industria, agricultura, infraestructura o educación productiva, el Estado se convirtió en el centro absoluto de la actividad económica. Todo pasaba por el gobierno. Todo dependía del gasto público. Con la llegada de Maduro, esta dependencia se volvió aún más extrema. PDVSA, la empresa petrolera estatal, dejó de funcionar como una empresa energética y pasó a ser una herramienta política. Se despidió talento, se priorizó la lealtad ideológica sobre la capacidad técnica, y se usaron los ingresos para sostener gasto improductivo. El resultado fue devastador. La producción petrolera cayó en picado incluso cuando los precios internacionales acompañaban. Menos producción significaba menos dólares. Menos dólares significaba menos importaciones. Menos importaciones significaba escasez. Una economía que solo produce petróleo, y además lo produce cada vez peor, está condenada. Uno de los errores más destructivos del gobierno de Nicolás Maduro fue llevar al extremo una idea que ya venía gestándose desde años anteriores. El Estado debía controlarlo absolutamente todo. Producción, precios, distribución, importaciones, divisas, salarios, nada quedaba fuera del control político. Bajo el discurso de proteger al pueblo, el gobierno impuso controles de precios sobre alimentos, medicinas y productos básicos. En teoría, esto debía hacer que todo fuera más barato. En la práctica, ocurrió exactamente lo contrario. Cuando el Estado fija precios por debajo del coste real de producción, las empresas dejan de producir, no por maldad, sino porque producir a pérdida es imposible de sostener. Miles de empresas privadas cerraron, otras fueron expropiadas. Negocios que habían funcionado durante décadas pasaron a manos del Estado, y en la mayoría de los casos, terminaron quebrando por mala gestión, corrupción o simple abandono. La producción nacional colapsó, y Venezuela pasó de ser un país productor a depender casi por completo de importaciones, justo cuando ya no tenía dólares para pagarlas. El mensaje para el empresario fue claro. Invertir en Venezuela era peligroso, no había seguridad jurídica, no había reglas estables. Hoy podías tener una empresa, y mañana perderla por decreto. El capital huyó, el talento huyó, y sin empresas privadas, no hay empleo, no hay productividad, y no hay crecimiento económico. Si estás viendo esto y entiendes la importancia de la libertad económica para que un país funcione, deja un comentario y dime si crees que una economía puede sobrevivir sin sector privado. Tu interacción ayuda a que este contenido llegue a más personas. Otro de los grandes golpes a la economía venezolana fue el control de cambios, una de las políticas más dañinas que puede aplicar un país. El gobierno decidió que solo el Estado podía vender dólares, y que fijaría el precio de la moneda extranjera. En teoría esto buscaba proteger las reservas. En la realidad, creó un sistema completamente artificial donde el dólar oficial no tenía nada que ver con el valor real del mercado. Esto provocó algo inevitable: la aparición de un mercado negro gigantesco. Quien tenía acceso a dólares baratos del Estado, podía revenderlos a un precio mucho más alto.
El incentivo a la corrupción fue inmediato y masivo. Funcionarios militares y empresarios cercanos al poder se enriquecieron mientras la economía real se asfixiaba. Las empresas que necesitaban dólares para importar materias primas no los conseguían, o los obtenían tarde y mal. Muchas cerraron, otras sobrevivieron a duras penas. Mientras tanto, el ciudadano común veía cómo los precios subían sin parar, y los productos desaparecían de los estantes. El control de cambios no protegió a Venezuela. La destruyó desde dentro. Destrozó la confianza, alimentó la corrupción y aceleró la fuga de capitales. Si este análisis te está ayudando a entender por qué las decisiones económicas importan tanto, suscríbete al canal. Aquí no simplificamos la realidad, la explicamos. Cuando un Estado gasta mucho más de lo que ingresa, y ya no puede endeudarse ni obtener divisas suficientes, solo le queda una salida peligrosa: imprimir dinero. Eso fue exactamente lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. En lugar de reducir el gasto público, reformar el sistema productivo, o devolver confianza a la economía, el Banco Central de Venezuela comenzó a financiar el déficit del Estado creando dinero sin respaldo. Al principio, el impacto no siempre es inmediato. Más dinero en circulación puede dar una falsa sensación de alivio, salarios que suben nominalmente, ayudas que parecen cubrir necesidades, billetes que llegan a la gente, pero cuando ese dinero no está respaldado por producción real, su valor empieza a caer, y cuando la impresión se vuelve masiva y constante, el colapso es inevitable. Así comenzó uno de los episodios de hiperinflación más graves del mundo en tiempos de paz. Los precios dejaron de subir por meses o semanas y empezaron a cambiar por días, incluso por horas. El bolívar perdió su función básica como moneda. No servía para ahorrar, no servía para planificar, y en muchos casos ni siquiera servía para pagar. Los salarios se volvieron simbólicos. Un sueldo mensual podía alcanzar apenas para unos pocos productos básicos. Los ahorros de toda una vida desaparecieron. Personas que habían trabajado durante décadas vieron cómo su dinero se convertía en papel sin valor. La inflación no solo destruyó la economía, destruyó la confianza social. Ante este escenario, la gente buscó refugio en monedas extranjeras. El dólar comenzó a usarse de forma informal y luego prácticamente abierta. Aunque el gobierno nunca lo reconoció plenamente al principio, la dolarización de facto fue una admisión silenciosa del fracaso del bolívar. El país funcionaba mejor usando una moneda extranjera que con su propia moneda nacional. Pero esta dolarización también tuvo un costo enorme. Aumentó la desigualdad. Quienes tenían acceso a dólares podían sobrevivir. Quienes cobraban en bolívares quedaban atrapados en la pobreza. La sociedad se partió en dos realidades completamente distintas. Si estás viendo esto y te parece importante que más personas entiendan cómo la inflación destruye países desde dentro, dale like al vídeo. Ese simple gesto ayuda a que este análisis llegue a más gente y no se pierda entre el ruido. El efecto combinado del control estatal, la destrucción del sector privado, el colapso monetario y la pérdida de producción tuvo un resultado inevitable. La economía venezolana se encogió como pocas veces se ha visto en la historia moderna. El Producto Interior Bruto del país se desplomó de forma continuada durante años, acumulando una contracción que, en términos reales, devolvió a Venezuela a niveles económicos de varias décadas atrás. Este colapso no fue solo una cifra en un informe internacional. Se tradujo en menos empleo, menos oportunidades, menos bienes disponibles y una pérdida brutal del poder adquisitivo. Sectores enteros desaparecieron o quedaron reducidos a una mínima expresión. La industria nacional se paralizó, el comercio se volvió precario y la inversión prácticamente se evaporó. Para el ciudadano común, esto significó algo muy concreto. Trabajar ya no garantizaba vivir dignamente. Incluso quienes mantenían un empleo formal veían cómo su salario se volvía insuficiente para cubrir alimentación, transporte o medicinas. El consumo cayó de forma drástica, y la economía entró en una espiral descendente, donde menos consumo generaba menos producción, y menos producción generaba aún más pobreza. Los servicios públicos también se deterioraron gravemente. Electricidad, agua, transporte y sanidad comenzaron a fallar de manera recurrente. El Estado, que había prometido control y protección, ya no tenía capacidad real para sostener ni siquiera las funciones básicas. La economía no solo estaba en crisis, el modelo había colapsado por completo. Si este análisis te está ayudando a entender por qué las decisiones económicas importan tanto, suscríbete al canal.
Aquí explicamos cómo funcionan realmente las economías cuando se ignoran sus principios básicos. Cuando una economía deja de ofrecer futuro, la gente toma la decisión más difícil: irse. La crisis venezolana no solo se mide en inflación o caída del PIB, sino en millones de personas que abandonaron su país buscando sobrevivir. Se trata de una de las mayores migraciones en tiempos de paz del siglo XXI. Familias enteras se separaron. Profesionales, técnicos, médicos y trabajadores cualificados emigraron a otros países de América Latina, a Europa o a Estados Unidos. Esta salida masiva tuvo un doble impacto devastador. Por un lado, evidenció el fracaso económico. Por otro, debilitó aún más la capacidad del país para recuperarse, al perder capital humano esencial. La migración se convirtió en una válvula de escape frente a un sistema que ya no ofrecía oportunidades, pero también dejó atrás a una población envejecida, dependiente y con menos recursos. El tejido social se fragmentó, y la economía interna quedó aún más frágil. Mientras tanto, el discurso oficial seguía evitando asumir responsabilidades. Se hablaba de enemigos externos, conspiraciones y bloqueos, pero rara vez se reconocían los errores internos que llevaron a esta situación. Sin autocrítica y sin reformas profundas, la salida de la crisis se volvió cada vez más lejana. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con tu opinión sobre si crees que Venezuela puede recuperarse sin un cambio radical de modelo económico. Leer y responder comentarios también ayuda a que este contenido llegue a más personas. En los últimos años, algunos titulares han hablado de una supuesta mejora de la economía venezolana. La inflación se ha moderado respecto a los peores años, algunos comercios han reabierto, y ciertas zonas urbanas muestran signos de actividad económica. Sin embargo, es fundamental entender qué significa realmente esta aparente estabilización. Gran parte de esta mejora no se debe a una recuperación estructural, sino a un ajuste forzado tras el colapso. La dolarización de facto permitió frenar la hiperinflación, pero no solucionó los problemas de fondo. La economía sigue siendo extremadamente pequeña en comparación con su tamaño histórico, el Estado continúa sin credibilidad institucional, y la producción nacional sigue siendo limitada. No se trata de crecimiento, sino de supervivencia. La economía funciona a un nivel muy bajo, con enormes desigualdades. Una minoría con acceso a divisas puede desenvolverse con relativa normalidad, mientras que una gran parte de la población sigue atrapada en condiciones de precariedad. El país no volvió a levantarse, simplemente dejó de caer tan rápido. Además, los factores que provocaron el colapso no han desaparecido. La dependencia del petróleo continúa, el sector privado sigue limitado, la seguridad jurídica es débil, y la confianza internacional es mínima. Sin reformas profundas, sin respeto a las reglas económicas básicas, y sin instituciones fuertes, no puede existir una recuperación real y sostenida. El caso venezolano deja una lección clara para cualquier país. Cuando se destruyen los incentivos a producir, se persigue al sector privado, se imprime dinero sin respaldo, y se concentra todo el poder económico en el Estado, el resultado es siempre el mismo. No importa cuántos recursos naturales tenga una nación. Sin reglas claras y sin disciplina económica, el colapso es inevitable. Si este análisis te ha ayudado a entender cómo una economía puede destruirse desde dentro, suscríbete al canal Economía sin Ruido, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Aquí analizamos la economía con datos, contexto y sin propaganda. Déjame en los comentarios qué otro país o caso económico te gustaría que analicemos en profundidad.